Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. En esta ocasión, este vídeo lo estoy teniendo que grabar antes de un vídeo, entonces veréis código que realmente no vais a llegar a entender porque vi que me faltó algo por grabar y es una cosa muy importante. Este vídeo está yendo después del vídeo de instrucciones de repetición. Y bueno, el motivo es que se me ha olvidado explicar un concepto muy importante cuando estuvimos explicando lo que son las variables. Dijimos que, bueno, que hay variables de varios tipos, están las de tipo entero, o sea, están las primitivas, que valen un dato en específico, y luego tenemos las variables referenciadas, a las cuales hacen referencia a un objeto en el cual está en una posición de memoria, pero nosotros lo que tenemos almacenado en dicha variable es esa posición donde está. Nosotros no tenemos, no es el objeto propiamente dicho. Entonces, cuando nosotros modificamos esa variable, estamos modificando la referencia al objeto al que apunta. El objeto seguirá existiendo, pero podemos perder el acceso. Lo estuvimos viendo dentro de lo que son atributos de la clase. Pues, dijimos que una clase podía tener una serie de atributos. Y aquí es donde quiero entrar más en detalle, cuando dijimos en atributos, porque no expliqué dos modificadores que son bastante importantes. Los modificadores, hay otro que es un modificador de acceso, que es esto de private, public, etcétera, que los veremos más adelante cuando veamos programación orientada a objetos propiamente dicho. Pero hay uno muy importante que el cual es necesario explicarlo ahora porque es para entender un poco cómo funciona cuando queremos hacer referencia a un atributo que es común a todos los miembros de esa clase. Y también cómo podemos crear un atributo que tenga un valor fijo, propiamente dicho. Entonces, este vídeo va a ser un poquito más corto que los demás. Simplemente voy a explicar esos dos conceptos. Y el siguiente vídeo ya continuaremos con la temática. Bueno, en primer lugar, cuando estuvimos explicando los atributos, bueno, estuvimos explicando las variables, y esto se puede aplicar luego a los atributos de la clase, a los que vamos definiendo dentro de la propia clase. Por ejemplo, aquí tenemos una clase animal que iremos creando. Perdón, esto no es, esto es lo del Coyote Casino. Que estuvimos creando. Creamos una clase animal, el cual tiene tres parámetros. O sea, tiene tres parámetros. Y lo que dijimos es que estos atributos son individuales para cada uno de los objetos que nosotros instanciamos. Si nosotros cogemos, nos vamos aquí a animal, a la clase main, y definimos un animal, con vuestro permiso voy a cambiar una cosa para que no, porque si no va a dar un error ahora mismo, y esto está explicado dentro de unos pocos vídeos. Seguramente lo veréis dentro de 2-3 semanas. Bueno, cuando nosotros definimos un animal, pues nosotros podríamos coger y, bueno, aquí cambiarle el valor. Decirle, oye, aquí 15. El nombre le voy a poner bigotes, por ejemplo. Estos cambios que nosotros estamos haciendo están apuntando a este objeto animal. Pero ¿qué pasa si yo creo ahora otro animal? Le digo m es igual a new animal. Aquí pasarían dos cosas. Y le decimos system.out.println de
incluso, bueno, no vamos a ser puñeteros, vamos a ver lo fácil, vamos a decirle m1. Nombre y aquí ponemos le damos a ejecutar y vais a ver que el primero pone null, esta apunta al nuevo que hemos creado, y el otro tiene bigotes. Cada atributo está dentro de lo que es su propia la propia definición de la clase, es decir, cada uno tiene sus propios valores dentro de esos campos y el resto no los ve. Pero imaginémonos que tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que se suele usar es queremos tener un contador de visitas de internet y hay una clase que se dedica específicamente a hacer esa cuenta. Habría dos soluciones. Una es cuando se levanta el servidor, instanciar el objeto, un objeto que sea un tipo controlador para aumentar estas visitas. Esa sería una solución. Esto es lo que se conoce como patrón singleton, es decir, nosotros simplemente creamos una instancia y cuando queremos recuperarla, pues simplemente tenemos un getter que nos permite recuperar dicha instancia. Ese getter, pues normalmente está dentro de la misma clase, pero claro, alguno dirá, bueno, pero para llamar a un atributo o un método necesitamos ese acceso. Y con lo que os voy a explicar vais a poder tener acceso, porque lo que voy a explicar sirve tanto para atributos como para métodos. Entonces, esto es único de la clase y para acceder al mismo necesitas una referencia a dicha clase, pero si tú quieres acceder a algo que sea a nivel de clase, es decir, que sea de la propia clase, vosotros no necesitáis una referencia. Realmente podríais acceder con una referencia, seguiría siendo correcto poder acceder a algo que pertenezca a todos pero no es necesario que los necesitéis. Entonces, aquí la manera más sencilla, en una librería que, si mal no recuerdo, creo que veremos en los próximos vídeos, se llama, por ejemplo, la librería math. Cuando hacemos un punto, nosotros no hemos instanciado esta librería math. Hemos llamado directamente a la clase punto y veis que tienen un montón de métodos. Todos estos métodos son a nivel de clase, no son a nivel de objeto. Además, no tendría sentido hacerlos a nivel de objeto porque son cálculos numéricos. Por ejemplo, el valor absoluto de un número entero no tiene nada que ver con el objeto con el objeto de tipo math que se haya implementado. Es algo común que todos los miembros de la clase van a cumplir sí o sí. Y no necesitamos incluso un objeto de dicha clase porque es que no va a modificar nada de lo que es la propia clase propiamente dicha. Es externo completamente. Por tanto, una vez sabida esta idea, ¿cómo podemos coger y de indicarle? Por ejemplo, queremos contar el número de animales que hay en el programa, propiamente dicho. Queremos saber este número en concreto. ¿Cómo podemos tener un control de los animales? Pero que esté dentro de la propia clase, por ejemplo. Porque claro, uno me dirá, sí, nosotros podríamos coger, tenerlo fuera, pero yo te diré, vale, pero tú tienes que controlar que en cada sitio del programa donde se haga un new animal, tú sumarle un animal. Y si no lo hace, ten en cuenta que está externo. Y la única manera de tenerlo 100% controlado es que esté internamente. Y que esté internamente un animal
tú no vas a saber si hay otros animales, al menos directamente. No vas a saber si hay otros animales. Salvo que utilicemos lo que se denomina un atributo o método estático. ¿En qué consiste estos métodos o atributos estáticos? Estos métodos o atributos son los que hacen referencia a... son aquellos que pertenecen a la propia clase. Es decir, es compartido por todos los miembros o objetos que hayan sido instanciados a partir de dicha clase. Y no hay diferencias. Es decir, si tenemos animales y hay un atributo estático, todos comparten dicho valor. No hay uno que no pueda tener un valor diferente, porque todos comparten. Si lo modifico en uno de los hijos, el resto lo ven. Es decir, si lo modifico en un animal, en un objeto animal, el resto ven el cambio automáticamente. Y los métodos ocurre exactamente lo mismo. Al ser métodos que pertenecen a la propia clase, no necesitamos tener un individuo necesariamente para poder acceder al mismo. ¿De acuerdo? Y esto se introduce vía la palabra static. Con la palabra static nosotros le estamos diciendo que ese atributo o método es estático, es decir, pertenece a la clase. Y aquí hay una serie de diferencias a tener en cuenta. Y la primera es que si esto está en un método, tener en cuenta que cuando he hablado de un método, os estoy diciendo, el método o sea, el math nos da igual el estado de la clase, o sea, del objeto. Porque es que no es un método del objeto, es un método de la clase. Y todas las operaciones que hace están exentas del estado interno del propio objeto instanciado. En el math, pues el valor absoluto es lo que recibo de parámetro, lo convierto a valor absoluto, en el método de valor absoluto. Por tanto, en un método estático no podemos hacer referencia a algo que no sea estático. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es, le vamos a añadir una cosa que explicaré en el vídeo de encapsulación, un getter y un setter, para hacerlo más sencillo. Perdón, static int. De normal, no se le tendría que poner un set cuenta. Esto en modo diseño está mal, pero bueno, a modo de prácticas, para tenerlo en cuenta, lo podemos utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí ahora escribiré una cosa para que lo veáis. Esto es que por eso quiero ponerlo así, para que veáis la diferencia. Aquí veis que he podido acceder a cuenta. Claro, le he puesto estático porque esto hace referencia a algo, hace referencia a un objeto, o sea, perdón, a un atributo de la propia clase. Por tanto, devolvemos. Pero imaginémonos que somos muy puñeteros y decimos, bueno, pues en vez de la cuenta voy a devolver el peso. Y veis que da un error. ¿Por qué da un error? Porque es lo que ya he explicado. Estás devolviendo un atributo que pertenece al objeto. No pertenece a la clase. Y de aquí le estás diciendo, oye, que este método es de la clase, no es del objeto. A nosotros nos da igual el estado del objeto. Porque aquí vamos a trabajar con algo que no me pertenece al estado interno del propio objeto. Por tanto, dentro de un método estático, nosotros no podemos acceder a ningún atributo o método no estático.
Esto también aplica a métodos. Nosotros no podemos coger aquí y decirle que es peso. No es correcto. Tampoco. Te está diciendo, oye, que estás intentando referenciar algo no estático en un entorno completamente estático. Que es eso, significa que estás intentando desde un método que es de clase, intentar acceder a un método que no es de clase, que es del propio objeto propiamente dicho. Si seguís sin entender la diferencia, lo que hay que pensar es lo siguiente. Cuando no se pone la palabra static, todas las operaciones que se hacen internamente pueden, y digo pueden porque no es necesario, pueden afectar al estado interno del propio objeto, es decir, pueden modificar los propios atributos que contenga el objeto, propiamente dicho. Pero cuando es un método a nivel de clase, no se pueden modificar bajo ningún concepto. Precisamente por eso, porque estamos a nivel de clase y no nos estamos centrando en un individuo muy específico. Por tanto, esto está mal y aquí hay que hacerle un return cuenta. Sería correcto. Y alguno a lo mejor ya se ha dado cuenta. Claro, si estamos diciendo que no podemos acceder al objeto, cuando hablábamos del dis, que pusimos, que hay aquí, por ejemplo, un ejemplo, dis.nombre, dijimos, claro, no podemos acceder al propio objeto, porque dis hace referencia al propio objeto propiamente dicho. Nosotros aquí no podemos poner un dis.cuenta es igual a cuenta. Aquí te está diciendo, no, va a ser que no, porque esto no se puede usar en un contexto estático. Dis hace referencia al objeto, no hace referencia a la clase. ¿Hay alguna manera? Porque, y claro, aquí viene el problema. No, tampoco podemos poner cuenta igual a cuenta. Porque aquí entonces te salta una advertencia diciéndote, esto no tiene asignación porque este cuenta está, digamos, ofuscando el cuenta que hemos definido aquí. ¿Cómo podemos acceder directamente a ese atributo que es el estático? Pues en vez de usar el dis, se utiliza el nombre de la clase. Aquí, como la clase se llama animal, es animal.cuenta. Y aquí sí se puede acceder. Y perfectamente podemos acceder sin ningún tipo de problema. Y aquí ya ese cuenta se almacenaría en ese cuenta. Realmente aquí no lo correcto no sería poner un set cuenta, porque si nosotros queremos contar el número de animales, no tendría mucho sentido que nosotros dejáramos modificar a alguien desde fuera. Obviamente tampoco, como lo explicaré en encapsulación, tampoco tendría mucho sentido hacerlo público. Pero cuando entre en detalle en la encapsulación, ya entraremos en detalle. Por tanto, si ahora nosotros cogemos aquí y definimos un constructor, aquí podríamos decir cuenta más. Y ahora, por cada animal que creemos, este cuenta va a ir incrementándose. Hemos creado 2 animales, ¿de acuerdo? Voy a decirle ahora system.out.println bueno, aquí 2 cosillas. Para acceder a ese método estático, sí podemos utilizar un atributo de objeto. Ahí sí es permitido, porque todos los atributos de objeto, al fin y al cabo, sí tienen referencia a los atributos de la clase. Entonces, aquí podemos hacer m.getCuenta, o lo que hace la mayoría de gente y lo que se considera más correcto al fin y al cabo es utilizar la propia clase. De hecho, fijaros bien que aquí sale en amarillo. Te está diciendo
Oye, que mira, que esto debería estar en... Sería mejor que esto utilizaras el tipo animal directamente para acceder a un método que se considera estático. Directamente. Los dos obviamente van a mostrar lo mismo, en este caso van a mostrar 2. Y ahora, si nosotros creamos otro animal, de hecho, es más, no voy ni a asignarlo, y volvemos a imprimir, vais a ver que imprime un 3 ya. Imprime 2 doses y un 3. Es una manera de tenerlo controlado el número de animales que se van instanciando en un programa y lo tenemos dentro de lo que es la propia clase propiamente dicha que queremos controlar el número de instancias. Esto, por ejemplo, nos puede servir si, por ejemplo, si tenemos un servicio y solamente queremos tramitar 10 peticiones a la vez y no queremos que se sature más, podemos tener esta variable estática y cuando existan, en el constructor podemos coger y si existen 10 registros aquí, en curso, lanzar una excepción y abortar perfectamente. Decirle, no, no te dejo. O incluso antes de intentar hacer el llamar al constructor, directamente bloqueamos. Consultamos el valor que tiene estático y decimos, no, no puedes. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es básicamente variables estáticas. Y ahora otro concepto que no expliqué en su día es cómo crear una constante. Porque claro, ahora mismo todo lo que hemos hablado tiene un valor fijo. Todo tiene un valor fijo. Aquí pues podemos modificarle el peso, podemos modificarle la edad, podemos modificarle el nombre y podemos modificarle la cuenta. Siempre. Siempre podemos modificar dichos valores en cualquier momento. Pero ¿qué pasa si nosotros... puede haber dos situaciones. Primero, necesitamos que haya una constante por X motivo. Es decir, queremos una variable cuyo valor sea siempre el mismo. Y aquí ya vendría un doble juego. Aquí ya vendría, si lo queremos que sea común a todos los objetos o que sea común solamente, o sea, o que sea, perdón, que sea constante a todos los objetos o que sea constante a dicho objeto. Simplemente. Aunque bueno, lo que voy a explicar también podemos utilizarlo como una variable local, propiamente del método. ¿De acuerdo? Es simplemente añadirle la misma palabra que voy a explicar. Por ejemplo, una clase, o sea, perdón, un atributo que se podría convertir en constante cada una para su propio objeto sería el nombre. Alguno ya se lo habrá imaginado, si es común a todos los objetos tendrá que ser estático. Y ahí os diré, correcto, tiene que ser estático. Pero si es a nivel de objeto, una constante a nivel de objeto no tiene que ser estático. Entonces, para añadirlo, y aquí lo vamos a modificar, es la palabra final. Y vais a ver que ahora ha empezado a dar un error el constructor. Y ahora entraré en detalle. Aquí tengo un método que es el setNombre, que ha dado un error. Y el motivo es que, una vez añadida la palabra final, ese atributo, una vez inicializado, no se puede modificar el valor. Es decir, es una constante, realmente es una constante. Ese valor no se puede modificar. Entonces, este método tendría que eliminarse. No podemos modificar el nombre una vez asignado. De hecho, es una buena práctica de que si un valor no debe cambiar bajo ningún concepto, el mismo se debería declarar como final para evitar que cualquier otra persona o cualquier método dentro de la propia clase o, bueno, si tiene modificadores de acceso menos restrictivos fuera de la misma, modifique dicho valor cuando no debería modificarse porque es un campo que no va a variar nunca. El peso sí puede variar. Un animal puede engordar o puede adelgazar.
obviamente la edad cada vez va a ser más mayor. Pero el nombre, a priori, vamos a decir a priori, porque realmente tú podrías cambiarle el nombre si quisieras. A priori no debería cambiar el nombre. O incluso si queréis, un identificador. Un identificador. No puede cambiar dicho identificador. De hecho, aquí da error porque este constructor de aquí, de gato, que eso lo veremos más en un vídeo posterior, también sobra, no podemos. Y no sé si hay otro nombre aquí. El inicializar gato, esto sobra. También. No podemos setear. No se puede setear ese método. Bueno, aquí es porque no existe el método. Nos lo hemos cargado. El método. Por eso está dando error. Pero aquí no podemos setearlo porque lo hemos puesto como final el nombre. Lo hemos convertido en una constante. Y ahora, imaginémonos que necesitamos una constante a nivel de clase. Pues para nivel de clase haríamos un static final o final static. El orden da igual aquí. Podemos escribir el orden como queramos. Final static. Le podemos poner... pues por ejemplo... flag de animal. Igual a 1. Perdón, se me ha olvidado poner el tipo. Y aquí, bueno, aquí es interesante que aquí hay dos cosillas que os habréis fijado. La primera es, bueno, que he puesto este final static o static final. Entonces, estamos haciendo referencia a que es un atributo de clase y además constante. Es una constante. No se puede modificar. Y lo hemos seteado a 1. Le hemos puesto valor. Y aquí es muy importante ponerle un valor. Porque acordaos de que... porque ahora viene lo que yo estaba diciendo. ¿En qué momento hay que definir el único valor que tiene este atributo propiamente dicho? Este atributo, si es a nivel de objeto, se puede inicializar o en el momento que tú inicializas la variable o a lo sumo en los constructores. Y eso significa que según el orden de los constructores, como se vayan ejecutando, que eso lo explicaremos en un vídeo posterior, debe inicializarse en algún momento. No puede acabar de ejecutarse el último constructor que se tenga que ejecutar sin que esta variable se haya inicializado. El compilador ya os lo va a decir por ello. Por lo tanto, no os tenéis que preocupar de eso. Aquí, como solo tenemos un constructor, obviamente todo lo que vaya a crear animal va a entrar por aquí y va a ver que, oye, aquí el nombre no lo estás inicializando. De ninguna manera. Se puede inicializar con un parámetro que se recibe por parámetro o ponerle un valor fijo. Aquí lo normal pues sería decirle, pasarle un string nombre aquí y aquí sería un dis.nombre es igual a nombre. Y vais a ver que el error desaparece. Desaparece precisamente por eso, porque ya hemos inicializado el nombre. Ahora, obviamente, gato da un error porque gato aquí está intentando construir el animal al que pertenece, que eso lo veremos cuando demos herencia. Y por tanto da el error, pero bueno, ignorarlo. Eso. De hecho, mira, para hacerlo más sencillo, lo que voy a hacer es... bueno, le podría quitar el extens animal, pero va a seguir dando error. Bueno, pues lo vamos a olvidar. Entonces, aquí tenemos el nombre que lo hemos inicializado. De hecho, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar el constructor que había y le voy a crear uno nuevo que reciba el nombre. Y este le hacemos un dis.nombre igual a nombre.
Y vais a ver que va a seguir dando error porque por aquí todavía podría entrar. Salvo que hagamos esto. Que bueno, esto lo veremos cuando demos los constructores. Super no. No, ¿cómo? Espérate un segundo. Sí, perdón. Esto era this nombre. Perdón, nombre no. Null. ¿Veis que ya no da error? Esto lo que hace es llamar a este constructor de aquí. Y le dice, oye, llama al constructor que tenga un parámetro aquí. Y obviamente, como solo tiene uno más, llamará a este. Y ejecutará ese dis.nombre. Y aquí, claro, y aquí ya encuentra la ruta. Aquí ya dice, bueno, si entra por aquí, el nombre se inicializa. Ok. Si entra por aquí, veo que llama a este, que entra aquí e inicializa el nombre. En este caso, pues lo inicializará null al no tenerlo, el valor. Y luego hará la cuenta más. Perfecto. De hecho, este cuenta más no debería ir aquí, debería ir aquí. Y así siempre se invoca. ¿De acuerdo? Ese es el primer punto. Y luego, en cambio aquí, si vosotros no lo ponéis, el error da aquí. Porque esto no... tened en cuenta que al ser estático, el estático no se puede inicializar en un constructor. Porque es de la clase, no del objeto, como tal, como he explicado. Por tanto, hay que inicializar el valor aquí, directamente. Y luego, aquí hay dos cosillas. Una, es importante que aquí defináis que es público. Y el motivo es el siguiente, si es una constante, salvo que lo necesitéis para algo muy interno dentro y que fuera de la clase no se pueda ver, lo normal es que si es una constante que cualquiera puede acceder, lo hagáis público. Pero bueno, eso ya es según criterios. Pero bueno, lo más importante es cómo he llamado a el atributo. Aquí realmente mientras sigáis las normativas de nombre de atributos o de variables que dije, estaría bien. Vosotros podéis llamarlo como queráis siempre que se cumplan esos criterios de decir que, bueno, puede tener, o sea, puede empezar por algo que no sea un número, es decir, puede empezar por subrayado, dólar o un carácter alfabético que no sea número, ojo, que no sea número. Y a continuación, pues se puede escribir pues cualquiera de esos caracteres, incluido también los números. Y bueno, puede ser 1 solamente. Es decir, que podemos escribir 1 o infinito y que no pertenezca a ninguna de las palabras reservadas que ya dijimos en un vídeo anterior. Pero aquí, bueno, aquí veis que lo he puesto con un formato concreto. Y es que en la especificación de Java se recomienda que los nombres de las variables se escriban con palabras y separadas por guión bajo. Sé que hay otra, ahora mismo no me acuerdo, un segundo, a ver. Bueno, la otra nomenclatura es la típica de las variables. Pensaba que era una distinta, no sé por qué, porque bueno, de normal estoy habituado a hacer esto, que es todo en letras mayúsculas y cada una de las palabras separadas por un guión bajo. Es un estándar. No os tenéis que preocupar, no es obligatorio, pero sí se recomienda porque al estar escrito en mayúsculas y separadas por guiones bajos, la gente puede ver fácilmente que es una nomenclatura, o sea, es la nomenclatura de una constante y por tanto lo que estáis tratando es una constante. Y bueno, con esto vamos a finalizar el vídeo de hoy. Os he explicado brevemente, voy a explicar brevemente lo que he explicado. Hemos explicado lo que es un atributo estático, por qué solamente se puede utilizar en entornos estáticos y en el cual no, dentro de un método estático no podemos hacer referencia
a atributos y métodos de la clase que sean propios o sea, que sean propias del objeto en sí mismo. Y también hemos explicado cómo definir una constante propiamente dicha. Y hemos explicado también que al indicar una constante, el valor del atributo debe estar inicializado o junto con el... A la hora de inicializar la constante, o sea, de declarar la constante, o a lo sumo en los constructores. Los constructores, cuando termina de ejecutarse el último constructor, el valor de la variable se tiene que haber inicializado. Esto lo detecta fácilmente el compilador. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues nada, os invito a que si no estáis suscritos todavía al canal, os suscribáis y que le deis a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún nuevo vídeo de este curso de Java. Nos vemos, hasta luego.